Buenos días, mi nombre es Jennifer Bernal y a mí me correspondió el tema de anomalocáridos. Los anomalocáridos son una familia de animales marinos que habitaron el planeta hace aproximadamente 510 millones de años. Estos animales tienen un tamaño superior comparado con otras especies que coexistían con ellos. Se encuentran registros fósiles de Anomalocaris principalmente en Burgess Shale en Canadá, en las montañas rocosas de Estados Unidos, en la formación de Chengjiang en China y en la formación de Emobai Shale en Australia. Existen tres explicaciones evolutivas para el origen y la diversidad de la fauna del Cámbrico. Entonces, primero tenemos que durante el Cámbrico surgió un espacio vacío donde podía proliferar la vida, había comida y espacio suficiente en los ambientes marinos que fueran ocupados por estos animales. Por esta razón, entonces, la competencia no era tan fuerte ni era un factor tan determinante. Sin embargo, a medida que este espacio iba llenándose, el surgimiento de los organismos se iba haciendo más difícil, pues ya que no podían entrar a competir o sustituir a otros animales. La segunda explicación consiste en que, a pesar de las diferentes formas que tomaron los animales en el Cámbrico, existe la posibilidad de que estos hayan divergido a partir de un ancestro como el del Precámbrico tardío. Y como tercera explicación, tenemos que la innovación de los planes corporales pudo haberse dado como grandes saltos, que pueden o no ser exitosos. Pero entonces las adaptaciones son tan específicas para el ambiente que terminan por no prosperar por un largo tiempo. En cuanto a la ecología de Burgess Shale, tenemos dos elementos principales de fauna. Los primeros incluyen las comunidades predominantes de especies bentónicas, y la segunda son las especies nadadoras que vivían en la columna de agua. Asimismo, los artrópodos que vivieron en Burgess Shale fueron clasificados de acuerdo a sus hábitos alimenticios. Entonces encontramos depredadores y carroñeros del bentos, sedimentívoros del bentos, carroñeros y depredadores del nectobentos, sedimentívoros y carroñeros del nectobentos y animales suspensívoros. En cuanto a la formación de Burgess Shale, tenemos que los animales probablemente vivieron en bajíos de fango establecidos a lo largo de la base de una pared que acuña el nombre de acantilado cathedral, que se caracterizaba por ser un hábitat con aguas moderadamente someras, iluminadas y con buena aireación. Estas condiciones pudieron favorecer el carroñeo y la putrefacción rápida. Por esta razón, estos animales tuvieron que haber sido desplazados a otro lugar. Entonces, la teoría que existe es que quizá los bancos de fango acumulados contra la pared del acantilado se hicieron gruesos e inestables, y pequeños movimientos de tierra pudieron haber desencadenado corrientes de turbiedad que impulsaron las nubes de fango que contenían los organismos de Burgess Shale y los impulsaron pendiente abajo hasta esta parte de las cuencas adyacentes más bajas, que poseía aguas estancadas y desprovistas de oxígeno. Esto apoya la idea de que su precipitación se debe principalmente a una avalancha de fango local. Otras características que llevan a la misma conclusión son que los pocos ejemplares encontrados dan señales de descomposición, lo que implica que tuvieron que enterrarse muy rápido. Las condiciones del agua tuvieron que ser específicas, entonces tenemos que el agua fue un factor determinante en la conservación de los tejidos blandos. La baja concentración de sulfato en el océano reduce la disponibilidad de oxidantes, y esto favorece el decrecimiento de las bacterias. La alcalinidad asimismo promueve la rápida precipitación de carbonato de calcio, y pues los animales quedaron sepultados. Los primeros Anomalocaris fueron encontrados en 1886 en los famosos yacimientos de trilobites.
Entonces, los primeros registros fósiles de Anomalocaris fueron básicamente partes de este y se consideraron como organismos diferentes o partes de organismos diferentes. Entonces tenemos que en un principio Walcott encontró una pata alimentaria de artrópodo que posteriormente denominó apéndice F. Entonces Walcott afirmaba que Sydneya era el único animal grande que podía soportar tal apéndice, y su carácter rapaz afirmaba esta posición. Sin embargo, Bruton determinó que el escudo cefálico de Sydneya era muy pequeño para acomodar tal estructura. Posteriormente, el aganio fue descrito como una holoturia gracias a la pérdida de información en el fósil. Pero esto también se trataba de una parte de un anomalocárido, que para este caso sería el cuerpo en general. Posteriormente Walcott denominó a Peitoia como la única medusa de Burgess Shale. Esta descripción se basó principalmente en un fósil que encontró con 32 lóbulos en un anillo. Sin embargo, Peitoia no poseía ningún carácter de medusa característico, como lo son los tentáculos y las bandas musculares concéntricas. Entonces, no fue sino hasta la inspección geológica de Canadá donde se descubrió que el apéndice F siempre estaba asociado con un organismo y que ese organismo se trataba siempre de Peitoia. Entonces, luego de investigaciones y posteriores excavaciones, descubrieron, se dieron cuenta de que no se trataba de dos organismos diferentes, sino que se trataba de uno solo, ya que esta asociación siempre se daba de Peitoia con el apéndice F, y que realmente Peitoia no se trataba de una medusa, sino del cono oral del animal. Entonces, ya para hablar del plan corporal de los anomalocáridos, se tiene que presentan simetría bilateral. Su cuerpo está formado por un par de apéndices segmentados, que son estos. Una boca ventral anterior que tiene dientes alrededor de una abertura central, ojos prominentes dorsoventrales. Su cuerpo es alargado con numerosos lóbulos imbrincados y generalmente tiene 3 pares de aletas dorsolaterales. Entonces, tenemos que los anomalocáridos tenían más o menos el mayor anomalocárido pudo tener un tamaño de 1 metro. Sin embargo, otros géneros encontrados para anomalocáridos registran otros tamaños mucho más pequeños. Entonces, dentro de las características morfológicas más sobresalientes para algunas especies de anomalocáridos cuyos registros fósiles son abundantes, entonces tenemos Anomalocaris canadensis, que tiene ojos anteriores a la boca, el cuerpo anterior es estrecho, tiene apéndices anteriores fuertemente armados, posee un abanico caudal fuerte y carece de furca. El segundo corresponde a Anomalocarisarum. Anomalocarisarum se caracteriza por tener ojos laterales a la boca, grandes segmentos de la boca dispuestos diagonalmente. Los apéndices anteriores son fuertemente armados, así como Anomalocaris canadensis. Posee una fuerte cola y ya posee furca. Para el caso de la Gania cambria, tenemos que posee ojos laterales a la boca, grandes segmentos
cuerpo robusto, apéndices anteriores débilmente armados, barras que soportan los lóbulos, y carece de cola y furco. Para el caso de Amplectobelua cymbraquiata, vemos que tiene ojos grandes, laterales a la boca, espinas incrustadas en la base de los apéndices anteriores y presenta cola con furco. Los lóbulos de la parte anterior son mucho más largos que la parte inferior. Una de las características distintivas de los anomalocáridos es la presencia de un cono oral, que consta básicamente de 32 placas con 4 placas grandes situadas en sentido anterior y posterior. La estructura del cono oral puede variar un poco entre géneros. Por ejemplo, en Urdia el cono oral presenta muchos más dientes dentro de la abertura central. Y para el caso de Anomalocaris, tiene un cono oral con dientes en forma de diamantes espinosos. Las nuevas morfologías de conos orales encontradas son muy representativos en cuestión de funcionalidad, ya que dan cuenta de las variadas estrategias alimentarias que pudieron tener los anomalocáridos. Los anomalocáridos se han considerado como los grandes predadores del Cámbrico, que se alimentaron de trilobites gracias a su fuerte cono oral esclerotizado. Sin embargo, modelos computacionales aseguran y afirman que el cono oral de los anomalocáridos era suave y este no podía perforar el exoesqueleto de los trilobites. Entonces, nosotros teníamos que la relación predador-presa Anomalocaris trilobite sustentaba la relación predador-presa durante el Cámbrico. Pero entonces algunos autores señalan que la vida en el Cámbrico no había alcanzado la complejidad para asegurar que la predación fuera específica. Se cree que todos los Anomalocaris son carnívoros depredadores. Sin embargo, en el norte de Groenlandia se encontró esta especie de anomalocáridos cuyos apéndices evolucionaron para formar una especie de red para así atrapar el plancton, y posteriormente podían llevarlo a la boca cargado de comida y alimentarse. La visión activa de los anomalocáridos principalmente está dado porque estos animales presentan ojos grandes que tienen muchos somatillos pequeños y hexagonales. Esto nos da cuenta de que era un animal especializado en detección de presas y seguimiento consciente con hábitos netamente predadores. Entonces, los ojos que son aparentemente compuestos, esta afirmación está basada principalmente en forma, tamaño y posición filogenética que tienen en el filum de los artrópodos. Entonces, el empaquetamiento denso y con gran número de omatídeos pequeños y hexagonales son características de los ojos compuestos, que están presentes en este grupo de los quinderanes, que es una especie de bónica definida como el grupo hermano inmediato a la corona de artrópodos. Se asume que los ojos compuestos evolucionaron antes del exoesqueleto, el tergo endurecido y las extremidades birrámeas. Es por eso que Quinderanes es un grupo basal hermano de la corona de los artrópodos, ya que solo presenta terguito endurecido y extremidades birrámeas. Para el caso de Opavinia, que es el siguiente taxón más basal de artrópodos, también se evidencia en Opavinia presencia de ojos
pero no se ha comprobado que en Opavinia existan ojos compuestos. Entonces se necesita observación directa de los fósiles de Opavinia. Se presume que el tamaño de los ojos compuestos y la agudeza visual inferida por el número de omatidios y los ángulos entre estos sugieren que el procesamiento de la información para Anomalocaris habría requerido de neurópilos y cerebro, y esta característica es también comparable con alguno de los artrópodos que pertenecen aquí al grupo Corona. La locomoción en anomalocáridos principalmente estaba dirigida por la propulsión secuencial ondulatoria de sus únicas aletas laterales, que hace que pudiera desplazarse por la columna de agua. Los posibles cambios morfológicos del lóbulo en la evolución de la Anomalocaris tienen entonces tres posibles causas. La primera explica que los Anomalocaris primitivos tenían los apéndices delgados y que con el paso del tiempo la evolución los llevó a que sus apéndices se hicieran más anchos. La segunda causa menciona que los apéndices eran cortos y anchos y que con el paso del tiempo se fueron haciendo más largos. Y el tercer caso consiste en la adición de apéndices a lo largo de la evolución. El surgimiento de apéndices para el caso 3 requiere cambios genéticos, por lo tanto, esta posible causa es prácticamente inválida. El segundo tipo es todavía muy controversial, ya que no se ha observado ningún fósil que tenga las características de tener lóbulos cortos y anchos, que no facilita la locomoción ni en el ventos ni en la columna de agua. La posible causa más aceptada es esta, la del tipo 1, donde los apéndices fueron aumentando su ancho hasta llegar a los Anomalocaris más evolucionados, que tuvieron los lóbulos superpuestos que les permitieron movilizarse por toda la columna de agua. Para la filogenia de Anomalocaris tenemos que en los clados evolucionan las distintas morfologías de los apéndices frontales, y esto evoluciona al mismo tiempo que evolucionan los comportamientos alimenticios. Entonces nosotros tenemos que las formas primitivas, como lo son Anomalocaris canadensis, tiene apéndices raptoriales bien adaptados para empalar grandes nadadores. Por otro lado tenemos Amplectobelua, que tiene apéndices en forma de pinza, que puede utilizar efectivamente a la hora de desgarrar presas grandes y con movimientos lentos. Por este lado de los úrdidos se ve que tenían apéndices de espinas opuestas, las cuales pueden haber funcionado como mandíbulas o cernidores de sedimento, o ya los cetocáridos, que comprenden animales que tienen apéndices frontales que básicamente son cernidores de sedimentos y de fitoplancton y zooplancton. Entonces, a nivel general podemos observar que los Anomalocaris evolucionaron para rellenar un rango de nichos, un rango amplio de nichos como predadores bentónicos. La distribución temporal de los Anomalocaris comprende desde el Cámbrico medio hasta el Ordovícico temprano. Descubrimientos sobre la formación fesuata ubicada en Marruecos extiende el rasgo de existencia de Anomalocaris y proporciona una única unión temporal entre apariciones cámbricas y artrópodos de grandes apéndices como Kinderhames, que comparte muchas características de los Anomalocaris.
Adicionalmente a esto, la mayoría de las localidades de Anomalocaris eran de distribución paleotropical. Sin embargo, con el descubrimiento de la formación Fesuata, donde se encontraron yacimientos del Ordovícico, se sabe que también tuvieron distribuciones subpolares. Entonces, las distribuciones subpolares del Ordovícico junto con las distribuciones paleotropicales del Cámbrico nos dan una idea de que la distribución de los Anomalocaris era a nivel global. Finalmente la extensión de los Anomalocaris se dio principalmente a la gran diversificación de otros taxas como los euripterios y algunos cefalópodos.